Buenos días a todos, buenas tardes. Muchas gracias por haber decidido venir a esta pequeña charla. Hoy vamos a hablar de cómo romper el ciclo del abandono. Hoy no quiero hablarles solamente de cómo organizar mejor tu vida ni de cómo hacer las cosas de esta forma. Solamente quiero hablar de una relación mucho más importante, esa relación que tienes contigo misma. Que muchas veces aprendemos a cuidar y a resolver y a responderle a todos. Y sin darnos cuenta, a veces que nos dejamos de preguntarnos qué necesitamos nosotros. ¿Se han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué pasa cuando llevamos tanto tiempo respondiéndole a todo que ya casi no sabes ni qué necesitas de ti mismo? ¿Te has preguntado eso? Que muchas veces, creo, y en diferentes etapas no siempre es lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión pensando primero en ti sin sentirse culpable? Yo quiero empezar con esta pregunta. No necesitamos responderla en voz alta. Solo quiero que la pienses por un minuto, más o menos 2 minutos. ¿Y cuándo fue la última vez que tomaste una decisión pensando primero en ti, sin sentir culpa? Y fíjate que no me he preguntado cuánto hiciste algo por ti. He preguntado cuándo tomaste una decisión. Entonces los voy a dejar por unos minutos, por favor. Si tienen un papel o si solamente lo pueden pensar mientras. A veces pensamos, no sé qué quiero, porque por ejemplo nos dicen, oye, ¿usted qué quiere hacer hoy? Dice, no, 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 no sé qué quiero, pero quizás no es que no sepamos, quizás que llevamos tanto tiempo, los demás necesitan mis hijos, necesitan mi esposo, necesita mi jefe, que esperan de nosotros también y que es lo correcto, que evitamos un conflicto, que hemos dejado de practicar la pregunta más sencilla, ¿yo qué quiero? A veces no es que no sepamos qué queremos, sino es que no nos preguntamos qué es lo que nosotros queremos. Que hace tanto tiempo que no dejamos de preguntárnoslo y ya no sabemos ni cómo escuchar. ¿Les ha pasado esto? Súbame las manitas. A ver, voy a leerles algunas situaciones y quiero simplemente que las observen. Si alguna vez les resulta familiar, no para que nos busquen, solo para reconocer. Porque cuando reconocemos algo, no significa que esté mal, significa que podemos empezar a ver las más cosas, nos empezar a ver las cosas. Entonces, quizás no reconocemos antes. Por ejemplo, siempre soy la más, o sea, la que hago. Todos cuentan conmigo, todos saben que si tienen un problema, vienen a nosotros. Te cuesta decirlo, sientes culpa cuando piensas en ti, o como por ejemplo cuando te sientas y descansas y dices, ay, no voy a estar, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y llegas al final del día, perfecto. ¿Cuál de estas situaciones te cuesta más? Ser siempre la fuerte, no saber decir que no, sentir. ¿Con alguna te reconoces? Yo con muchos me reconozco. Quiero detenerme aquí porque muchas mujeres convierten su cansancio en una acusación contra sí mismas. Debería poder, tengo que organizar, soy demasiado sensible. Y empiezan a pensar que el problema son ellos. Pero el cansancio también puede ser una información. Recuérdense, no estás agotado porque se está. Si tu cansancio pudiera hablar sin que tú lo busques, ¿qué crees que te estaría diciendo a ti? Les preguntaba a tu cansancio, oigan, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque a veces por eso creemos que es normal y todo, y nunca le preguntamos qué es lo que en realidad nos quiere decir, porque es una forma de comunicarnos. No te falta fuerza de voluntad,
Y tampoco quiero decirles que se salgan de aquí pensando que necesitan más disciplina para hacer todo lo mejor. A veces intentamos resolver con la fuerza de un patrón que precisamente se ayuda de exigirnos más. El objetivo no es aprender a montar mejor. Entonces, por ejemplo, somos a esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos intentado solucionar el agotamiento exigiéndonos todavía más? Decimos, no, vamos a descansar, entonces esto es lo que voy a hacer y me hago una lista de las cosas que tengo que hacer. Y a veces esas cosas no son las que de pronto vamos a montar en ese momento. Y entonces, ¿qué está pasando realmente en nosotros? Eso no es debilidad. No es debilidad de que no podemos, es simplemente la fuerza. No, necesitamos mirar otra cosa. Entonces siempre decimos que no tengo fuerza de voluntad para bajar mi peso, no tengo fuerza de voluntad para decir sí. De pronto necesitamos poner nuestros ojos en otro, necesitamos mirar ese patrón que está detrás de muchas de esas decisiones. Ese patrón que está en todas las de que no me dejo, que no puedo, que no tengo fuerza mental. Hay un patrón. Y si lo que necesitas cambiar no fuera tu capacidad, o sea, imagínate, sino la forma en que te relacionas contigo mientras lo haces. Entonces no es la capacidad de hacer, es que voy a hacer esto, sino cómo te relacionas con eso, que es importante saber cómo nos estamos relacionando con eso. Muchas preguntas, si quieren, me pueden escribir en el chat. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo lo llamo a este patrón el ciclo del abandono. Y quiero aclarar algo desde el principio. No utilizo esta palabra para culpable. Al contrario, la utilizo para ponerle un nombre. Es importante colocarle nombres a las cosas y en muchas mujeres lo hacemos de forma automática y que precisamente porque es automática está bien. Entonces hay que colocarle un nombre para ponerlo. ¿Qué cambia cuando puedes ponerle nombre a algo que antes solo sentías? Ya cuando le colocas un nombre dices, esto es eso, ya lo podemos como enfocarnos en eso. Cada vez que ignoramos lo que necesitamos para evitar un conflicto, refuerzas el mismo patrón. Y cada vez que dices sí, cuando quieres decir no, vuelves y refortalecemos ese ciclo, ese ciclo, ese ciclo. El ciclo no se construye con una gran decisión, se construye con pequeñas decisiones repetidas. Dice que si para evitar, por ejemplo, tú dices, si quiero evitar una discusión, cancelas algo tuyo porque quieres, porque alguien necesita alguna cosa. Descansas solo con todo un chocolate que está arreglado, los hijos están dormidos y al final los estoy. Y cada vez que haces esto, aprendes un poco más de que tus necesidades pueden esperar. Piensa en una situación, y les quiero dejar por unos segundos, piensa en una situación reciente que necesitas realmente y que hiciste y si te escuchaste en ese momento para ver si estamos en el modo de escuchar. Dame un ejemplo propio, sencillo, no una historia larga, puedes escribir en los chats y yo les pues, te acompaño. No podemos romper un patrón que todavía no podemos ver, eso es lo que les digo. Por eso el primer paso no es cambiar, no es decir, mañana voy a poner los límites. Eso igual, vamos al primer día y a los 2, 3 días lo otro. Primero necesitamos poder ver algo que no. Y cuando lo hago, hay que estar, y que estoy intentando evitar cuando lo hago. Entonces, verlo primero. ¿Qué es? Cuando siempre lo hago. ¿Y qué estoy haciendo para evitarlo? Entonces, por ejemplo, sería importante hacernos esa pregunta. ¿Qué hacemos automáticamente para evitar incomodar, decepcionar o generar conflicto? Estoy diciendo, no queremos evitar conflicto. ¿Qué hago? Quedo callado, nunca digo mi punto de vista, o de pronto reacciono, dependiendo la cosa. Entonces, mirar esas situaciones y mirar en dónde,
cómo lo hago, cuándo lo hago y qué estoy intentando para evitar. ¿Listo? Les dejo esa pregunta directa, la decisión que es importante, que es el observar lo que estamos haciendo, lo que hacemos día a día. ¿Qué es lo que realmente el ciclo del abandono es? Esto no puede ser un rasgo, esto no es un rasgo de personalidad, no significa que seas una mujer de poca autoestima, no. Y tampoco significa que te faltes. Es un patrón aprendido de una forma de responder que probablemente en algún momento tuvo sentido y puede seguir funcionando, funcionando y lo seguimos haciendo hasta convertirlo casi en un hábito. Y realmente te está costando demasiado. Entonces, ¿qué es un ciclo del abandono? Porque es un rasgo de personalidad, no es una falta de autoestima, no es que nosotros no tengamos autoestima. No es una falta de disciplina, es un patrón que aprendiste a repetir durante años y años. Entonces, una pregunta, ¿qué parte de ti esta definición te cambia tu manera de mirar? ¿Te has dado cuenta que no es que no tengas autoestima, sino de pronto tienes un patrón en el ciclo del abandono? Bueno, ese es el ciclo del abandono. Aquí quiero que simplemente mires el ciclo. ¿Listo? No intentes memorizarlo. Quiero que pienses en tu propia vida, y observes si reconoces algún momento en el que te encuentras ahí. Entonces, ignoras lo que necesitas, a veces ignoramos lo que necesitas. Todo vuelve a empezar, prometes cambiar, esta vez sí lo haces, sientes culpa por pensar en ti, dices, "No, entonces le quito las horas a mis hijos o de pronto en el trabajo tengo que hacer algo, te agotas porque por tanto pensar y ansiedad, pues te agotas y empiezas a priorizar a los demás, otras veces no mejores de fallos y vuelves y so, ¿en qué parte del ciclo estás el día de hoy? Quiero que me escriban. Prometer cambiar, sí. Priorizas a los demás. Sientes culpa por pensar en ti. Y no te preguntes cómo debería estar, porque eso no. Pregúntate dónde estoy hoy, porque no podemos trabajar desde una versión ideal de nosotros, no tenemos que empezar desde la realidad, lo que estamos en el día de hoy. Eso es lo importante. Tú te acuerdas que no eres el problema es el patrón. O sea, tú estás bien, que es el patrón que tenemos ahí, ¿verdad? Que queremos por romperlo. Listo. Quiero que esta frase te acompañe durante toda esta masterclass y esta conversación. Tú no eres el. Hay una forma de responder que has aprendido. Y una cosa es decir, yo soy así, y otra muy distinta. Es decir, esto es algo que hago. La segunda abre una puerta. ¿Qué cambia? Ahora quiero que hagas que cambie en ti, en vez de decir, yo soy así, y nadie me cambia. Y dice, eso es un patrón que repito. O yo soy así o es un patrón. Y mira que es diferente, que no sé si soy un patrón, entonces no, para mí es diferente. Y como que te quitas un peso de la espalda también. Quiero que repites esta frase. No eres el problema es el patrón. Repítelo una o dos veces y dime, escríbeme en el chat qué, qué sientes. Dureza, miedo, angustia. Todo eso todo lo hemos sentido en muchas cosas. Y el ciclo empieza cuando estamos. El ciclo no empieza cuando estamos agotados. Empieza muchísimo. El agotamiento muchas veces es el resultado.
visible, ¿sí? Porque antes ha pasado muchísimo, pero el ciclo empieza mucho cuando dejas de consultarte, cuando pospones tus necesidades, cuando haces algo para evitar la incomodidad y tú dices que después te ocuparás. Con eso, ahí empiezas como a grabar ese patrón. Y el agotamiento es el resultado. Entonces, ¿tienes alguna memoria que ocurrió justo antes de la última vez que terminaste completamente agotada? Algo que te pronto te dejó súper agotada que dices, "Ah, yo otra vez volví a algo en esta cosa. Y no dices, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Cómo se ve el abandono en la vida? No es que es una gran señal, mira las pequeñas, el que si querías convertir en. Dice sí, cuando quieres decir. Entonces, ay, venga, vamos a ir a visitar a la suegra. No quiere ir. Entonces, sí, y, cancelas tus planes por los demás. O sea, ay, mire que tenemos un plan, ay, lo cancelo. Te sientes culpable en descanso. Y eso estamos felices las mamás haciendo eso. Siempre te dejas para eso. Ay, no, primero hay que crear esto, primero la mamá, primero muchas cosas. Y de último, nosotros. No recuerdas la última vez que pensaste primero. ¿O te acuerdas? ¿Cuáles de estos comportamientos parecen pequeños, pero en tu vida se repiten muchísimo? De pronto una vez en el día, de pronto muchas veces. Entonces, hay que mirar, quiero que me digan qué cosas ustedes tienen, cancelar planes, sí, yo también la cancelaba mucho. Pablo, el descansar, eso lo hacemos la mayoría de las mamás, sí, dejar darnos de último. Y tal vez esto te resulte un poquito familiar. Estas frases parecen prácticas e incluso responsables. No, es que no tengo tiempo. O es que no tengo tiempo para ir al gimnasio. No tengo tiempo para tomarme mis 5 minutos de mi café y que nadie me moleste. No sabe una cosa, termino todas esas cosas y después descanso. Así somos todos. No quiero decepcionar a nadie. Entonces, voy a hacer a todo el mundo y al final cuando estoy cansada, ahí sí ya puedo soy yo. Y cuando todo está bien, cuando ya todo está mejor, ahí sí pienso en mí. Ahí sí lo pienso en mí. ¿Qué frase utilizas tú para justificar tus necesidades? Para que se queden en la espera. Y esto no solamente te pasa a ti, lo he visto en muchos patrones, en madres, en solteras, en empresarias, en profesionales, no profesionales, en mujeres exitosas, en mujeres no exitosas. Y todas repiten exactamente el mismo ciclo. Esto es importante porque evita que lo te conviertas en un defecto personal, que, no es que cuando somos mamás y profesionales, pero también le pasa a las mamás que no que están trabajando en la casa, que son profesionales en el hogar, pero están en la casa. Puede ser exitosa, responsable, profesional, madre, empresaria, y seguir teniendo una relación contigo en la que constantemente te dejas para eso. ¿Te has dado alguna vez cuenta que precisamente porque puedes con todo, deberíamos necesitar menos? Pues déjame contarte. Hace unos meses una mujer, una de mis eh, estudiantes, me dijo, Paola, sana, pues ya no sé quién soy. Pensaba que ella necesitaba que necesitaba vacaciones, tenía una familia, pensaba que ir a vacaciones ya tenía su tiempo, pensaba que lo que realmente necesitaba era dejar de abandonarse y se dio cuenta que al final se perdió ella misma. Ya no sabía quién era ella, ni qué quería, porque sabía lo que querían los demás, lo que necesitaban los demás, pero no era, no era lo que ella quería. Y a veces nos ponemos, no solamente es una persona, nos hemos puesto a veces a pensar cuántas veces nos sentamos y necesitamos escapar de nuestra vida, que decimos, por ejemplo,
Cuando yo tenía mis hijos pequeños, a veces me escapaba en el baño, parecía era ese momento para mí, porque yo todo se lo daba a ellos y yo no me estaba dando el tiempo para mí. No quizás empezar a vivirla de otra manera. Entonces, poder vivir las cosas de diferente. El problema nunca fue la falta de fuerza. Cuando intentamos cambiar desde el mismo patrón que no nos está agotando, incluso el cambio puede convertirse como una exigencia, porque ese cambio es exigencia. Tengo que hacerlo mejor, tengo que ser más constante, tengo que conseguirlo y volvemos al mismo problema. El problema fue intentar cambiar desde el mismo patrón que te estaba agotando. Y eso es lo que entonces seguimos, no, hacemos esto y seguimos porque seguimos en el mismo círculo. Lo que queremos es salir de ese círculo. Y entonces, la pregunta, ¿se puede salir de esto? Claro, pero no quiero proponerles una batalla con nosotras mismas. No, eso no es una batalla. La propuesta de esta conversación, esta masterclass, es diferente. Aprender un camino en el que lo primero ves, luego escuchas, eliges y aprendes a sostener lo que has elegido. Aprender un camino diferente. Y si dejar de abandonarte no consistiera en convertirte en otra mujer, sino en empezar a relacionarte contigo, la verdadera persona que tú, pero de diferente forma. Y así nació Elige tu camino. Ahora sí quiero contarles de dónde nació esto. Ahora se me presento. Yo soy eh, Paola Jacipa. Soy colombiana, pero vivo ya 26 años viviendo en el Reino Unido. Y sí, siempre trabajé en la industria licorera. Entonces, fui maestra cervecera, soy profesional catadora de cerveza y por cosas de la vida empecé a hacer otros cursos, empecé a hacer yoga, kundalini, hacer otros, porque me estaba dando cuenta de lo mismo, que estaba ocupada para todo el mundo. Para todo el mundo le estaba primero la comida, todo. Y yo siempre era la última. Y, y elegí mi camino diferente. No fue una idea que yo diga, ay, vengo a hacer un marketing y un programa, mentira de que decir. No, nació de una pregunta que tuve, que realmente fue mi esposo la que me dijo después de que perdí el trabajo. Y entonces él me dijo, pues, Pau, haz algo que quieras hacer. Y ahí fue donde me bloqueé. Yo dije, ay, pucha, yo no sé qué quiero. Yo sé qué quieren mis hijos, yo sé qué quiere mi esposo, yo sé qué quiere todo. Pero, y me quedé y dije, ah, yo no sé qué quiero. Y ahí empezó todo. Nació de una pregunta. No, porque algunas maneras cosas se consiguen cambiar y otras vuelven una y otra vez. Entonces dije, bueno, es algo y siempre que intentaba y volvía, intentaba y volvía. Entonces dije, voy a empezar a hacer diferente las cosas. Y por eso eh, lo empecé a este, a este Elige tu camino. Lo generé con mi propia experiencia día a día. Entonces, lo explico porque sé que me sirvió a mí y le ha servido a muchas personas que le estoy ayudando también, que se los estoy pasando y lo estoy trabajando con personas. Eh, este trabajo es súper importante para mí porque no es solamente eh, como mujeres, son pues también a veces damos todo y hay momentos en la vida que nos olvidamos de nosotros. Y creo que el volver a encontrar nuestro camino, a elegir nuestro camino, ahí es cuando volvemos a cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Y cuando nosotros cambiamos nuestra relación con nosotros mismos, cambia nuestro entorno, cambian nuestras relaciones de pareja, cambian nuestras relaciones con nuestros hijos, con el trabajo, con el dinero. Pero siempre tiene que ser nuestra relación con nosotros mismos donde que tenemos que cambiar. Entonces, como le digo, es un programa, nació buscando responder una pregunta que me tenía.
porque algunas melodías logran cambiar, otras vuelven siempre. Entonces, eso es mi propósito. Quiero es mostrarles que hay un camino que uno puede seguir y sí, eso. Bueno, las cuatro decisiones que rompen el ciclo del abandono. Esas son las cuatro decisiones que vamos a hacer. Y no quiero que piensen hoy que hoy tienen que transformar su vida el día de hoy. Entonces, si llevamos mucho tiempo con ese patrón, entonces también no estoy diciendo que es el mismo, pero también tendremos que tomar un tiempo para romper ese patrón. Quiero que entiendas el camino. Es observar, a reconectar, es escuchar, a elegir, actuar desde tu centro, desde, desde ti y sostener. No volver automáticamente al patrón, sino sostener lo que estamos creando. Vamos a hacer una nueva semilla que estamos creando. ¿Cuál de las cuatro palabras sigues que necesitas más? Quiero escuchar, quiero conectar, escucharnos, sostener, observar, todas, por algo se empieza. No intentes hacer las cuatro, se hacen paso a paso. Empezamos voy a explicarles todas, pero vamos a empezar con. No necesitas salir de aquí con las 10 decisiones que vas a hacer en tu vida. Si hoy consigues ver una cosa con más claridad, hay algo más que antes no estabas viendo. Entonces, si salimos con una, sí, ¿qué sería suficiente para ti hoy entender algo, sentir algo y decidir algo? Eso sí, entonces quiero decir que es importante, suban manitos, todos, listo. Entonces, empezamos. La decisión número uno, observa. No puedes cambiar un patrón que todavía no creo. Y eso sí, lo que uno no ve, pues cómo lo va a cambiar si uno no lo ve. Ni modo. ¿Listo? Observa, no es analizarte hasta acá. No es un decir, ay, que yo sé, sí. Observa. Pues, es aprender a detectar el momento en que empiezas a desaparecer de tu existencia y de tus propias decisiones. ¿Qué pasas antes de que dices sí? ¿Qué sientes? Que estás intentando evitar. Porque antes te dices, ay, ustedes quieren de la suegra y tú quieres decir que no, pero dices sí. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Cuál es todo lo que sientes que estás intentando evitar ahí? ¿Qué ocurre dentro de ti justo antes de hacer algo que realmente no quieres hacer? Entonces, ¿de acuerdo? El primer cambio no es actuar. El primer cambio es ver con claridad. Entonces, quiero que observemos, cojamos un momento y observemos. Démonos 2 minuticos, un minutico, y observemos. Y no tienen que escribir nada. Si quieren escribir, pueden escribir. Antes de que digan el sí o de que estén cansadas, ¿qué es lo que sienten y qué están intentando evitar? Entonces, ¿dónde comienza el ciclo de la banda? Vamos a ser muy concretos con eso. Y elige solo una pregunta que voy a decir. No necesitas responder las tres, no. La primera que te provoque una pequeña reacción, probablemente es la que vamos a tomar atención. ¿Listo? Entonces voy a hacer las preguntas y ustedes dicen cuál. Cuando pronuncien su sí, cuando en verdad anhelas decir el no. ¿Qué necesidad has estado postergando durante el mes? ¿En qué rincón de tu vida te estás relegando a la
Quiero que lean las preguntas otra vez y que me digan que escriban qué descubrieron. Una necesidad, un límite o un... Pues dejo ahí un momentico para que lo vuelvan y lo lean y me digan qué opción. Ahora vamos a tener nuestro primer momento de conciencia. Piensa en una situación reciente donde terminaste agotada. ¿Listo? ¿Estamos pensando? ¿La tenemos? Y entonces, piensa en esa situación reciente. No te quedes estancada donde dice estaba cansada. No. Vamos a volver atrás, la película. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió antes. ¿Qué dijiste? ¿Qué aceptaste? ¿Y qué necesitas? ¿Dónde empezó realmente? Porque el decir estaba cansada, lo que dice es el final. Pero lo que necesitamos es volver al principio, ¿listo? Entonces, vamos a darnos un tiempito y vamos a pensar en una situación y nos vamos a preguntar qué ocurrió antes de esa situación y qué fue lo que dijiste, qué fue lo que sentiste, qué aceptaste y qué necesitabas. Si tienen papel, puedo dejar ahí para que los escriban. Mientras tanto, no necesito una respuesta. Perdón. Necesitamos primero un momento en que recuerdes haber dejado para después, que eso es lo más. Este nombre que aprendí a decir, ni la historia que me vio caer. Soy el pulso eterno que mira y respira dentro de esta piel. No vine a buscar lo que nunca se fue, vine a recordar quién soy, a tocar la tierra, a sentir el cielo, latir en mi voz. Y cuando olvido, algo en mí despierta. Una luz antigua me vuelve a llamar. Soy un alma viviendo lo humano, caminar despacio hacia el sol, con un pie en la tierra y otro en el misterio. Aprendo a volver a casa en mí. No hay prisa, no hay culpa, no hay miedo, solo el viaje latiendo en mi voz. Cada paso es puerta, cada herida es puente. Listo.
Ahora escribe la respuesta. Ahora escribe solo una respuesta para eso, una frase. No necesitamos resolverlo, solo nombrarla. Entonces escríbela, cómo te sientes al ver y después de escribirla, vamos a ver cómo sentimos ver esa frase, esa situación escrita en un papel. Volver a casa es hoy. Abracé la noche para ver la luz. Me perdí para aprender a amar. En cada caída el alma susurra, todo está en su lugar. No huyo del cuerpo, lo honro en su andar. Es mi templo al caminar. En su cansancio habita el rezo que me enseña a estar. Listo. Ahora vamos a seguir con nuestra segunda decisión que vamos a tomar hoy y es reconectar, escuchar. Una vez que puedas ver ese patrón, aparece otra pregunta. Entonces ya sabemos el patrón. Puede volver a, puede volver a escucharme. ¿Cuántas veces la mente aprende a justificar algo que el cuerpo ya tiene señalado? Acuerda que tu cuerpo lleva años intentando decirte algo. Yo siempre le digo a todo el mundo que el cuerpo es el mejor medio para que nos puedan decir muchas cosas, tanto emocionalmente como mentalmente, como físicas. O sea, que el cuerpo no lo dice todo. Si estamos estresados, el cuerpo no lo va diciendo como, mire, pero lo que pasa es que no lo estamos escuchando porque estamos ocupadas de pronto haciendo muchas cosas o de pronto porque tampoco lo queremos escuchar. Antes de cambiar tu vida, necesitas volver a escucharte, porque ahí es donde está el escucharnos. Entonces, por ejemplo, ¿nos escuchamos? ¿Cada cuánto nos escuchamos? Entonces, como les decía, el cuerpo siempre habla primero. O sea, cualquier cosa es el cuerpo primero. Entonces, cómo nos grita el cuerpo? Nos dice cansancio, con irritabilidad, con ansiedad, con tensión, con falta de ilusión, con dolores. Y piensa que esas palabras no son como un diagnóstico, sino como una señal que te dice, por favor, observa el cansancio, la irritabilidad, la ansiedad. No necesitamos invitarlo ahora, solo notar que entonces todo está relacionado. ¿Cuál de estas señales aparece primero en ti cuando ya estés desconectada de lo que necesitas? Y o hagamos algo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierren los ojos. Voy a ponerle esto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inhalar. Vamos a darle un momentico tiempo a nuestro cuerpo, mira, a escucharlo. Es lo más importante de lo que siempre. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y hacemos un sonido. Ah. Vamos a escanear nuestro cuerpo desde la coronilla, toda la cabeza. Vamos escaneando, vamos encontrando momentos de tensión, pero no vamos a juzgar, no vamos solamente a verlo. Vamos a escanear como si fuera un scan, solamente hay algo, listo, y seguimos. Vamos por la cabeza, por nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestros oídos. Pasar por nuestra garganta, nuestros hombros y vamos a soltar un poquito de esos hombros. Vamos a dar más y más espacio a nuestro cuerpo.
Vamos a nuestro pecho, a nuestros brazos, manos, nuestro abdomen, espalda. Nuestras caderas, nuestros glúteos, nuestras piernas, escaneando nuestros rodillas, pies, talones. Ahora vamos a poner una de nuestras manos donde te resulte más cómodo. Puede ser el pecho, el abdomen o simplemente sobre tus piernas. Y te vas a preguntar qué estás intentando decirte tu cuerpo, que llevas demasiado tiempo ignorándolo. Vamos a escuchar qué dice. Ojos, por la nariz, exhalar por la boca. Inhalamos por la nariz, exhalamos. ¿Cómo les fue? Triste. ¿Le están gritando algo? Y una pregunta que cambió mi vida es, ¿qué necesito? Es lo que les había dicho. Mi esposo me dijo, haz lo que tú quieres, ¿qué es lo que necesitas? Muchas veces hacemos esas preguntas enormes. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué debería cambiar? Esta es una de las preguntas más pequeñas. ¿Qué necesitas hoy? Y precisamente por eso, porque puede ser más fácil escuchar la respuesta, pero a veces no las queremos escuchar. ¿Qué necesitas hoy? Que no sea una tarea. Puede ser un descanso, un espacio, una ayuda, honestidad, un límite, un silencio. ¿Qué es lo que estás necesitando hoy? Y mira, tu cuerpo te lo está diciendo. Y vamos a seguir con nuestra decisión número 3. Elegir. Observar y reconectar pueden darte muchísima información, pero llega un momento en el que tienes que elegir. Eliges y elegir no significa simplemente pasar por encima de todos, hacer lo que se me dé la gana. No, significa dejar de tratar tus necesidades como si fueran las últimas de la fila. ¿Listo? ¿Dónde necesitas empezar a incluirte? Cada vez que te eliges, rompes una parte de ese ciclo. O decides seguir por el camino del abandono o empezamos un camino con una nueva identidad. Recuerda que elegir no es egoísmo, es responsabilidad. Y si somos madres, como somos nosotros, es una responsabilidad muy grande porque es enseñar también, es para enseñar. Vamos a ver cómo se ve una mujer que empieza a elegirse. Entonces, sabemos cómo es una mujer que no se elige, pero cómo es una mujer que se elige. No necesariamente se ve espectacular, pero obviamente si nos vemos siempre espectaculares. A veces empieza con un no y empieza a decir, ¿sabe una cosa? No quiero esto. Con pedir ayuda, con descansar antes de estar completamente agotada, con decir la verdad de lo que necesitamos, con empezar a confiar en tu propia percepción. Empieza a pedir ayuda. ¿Sabe una cosa? Necesito ayuda. Haz las cosas sin culpa.
empieza a descansar, empieza a hablar con honestidad, honestidad para ella misma y para el resto de sus relaciones. Y empieza a confiar en sí misma. ¿Cuál de estas acciones te cuesta más a ti? Decir no, pedir ayuda, descansar, hablar con honestidad o confiar en ti. Puedes elegir una o puedes elegir dos. Entonces, escríbeme en el chat y la mano. Pedir ayuda, confiar en ti, decir no. Una vez una cliente me dijo, no, John, y no pidió perdón. ¿Qué pasó ahí? Lo importante. Entonces ella siempre decía, ay, no, 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 es que decía así. Y la primera vez que dijo no, que no se sintió culpable y no pidió perdón, porque era lo que ella quería. Lo importante en esto no era la palabra que ella decía no, es que ocurrió después, no tuvo que justificarse inmediatamente o decir, ay, discúlpeme, qué pena por haber tomado esa decisión, de pronto los hice sentir mal. A veces elegirse empieza con algo aparentemente pequeño. Entonces, a veces no es el hecho de decir no, es el por qué dijimos el no, porque nos aceptamos. No solamente es el decir que no y ya. ¿Entienden? ¿Qué haces tú después de decir un no? ¿Sostienes tu decisión o dices, no sabes lo que se la cambia? ¿Le explicas demasiado o terminas pidiendo perdón? Y eso es lo que es, porque no tenemos, porque si queremos el no es porque algo que necesitamos nosotros. Y vamos para nuestra decisión número 4, sostener. Una decisión puede darte alivio durante un día, sí, pero la transformación aparece cuando esa situación que te lleva a un patrón vuelve a presentarse a ti y tú respondes de una manera diferente. Yo siempre digo la del el agua, el surfear. En la vida es como surfeando. Entonces, siempre nos van a llegar situaciones y nos van a llegar las olas, nos llegan las olas. Nuestra vida es la tabla. Entonces, ¿cómo nos vamos a lanzar la tabla al frente de las olas y nos vamos a dar un totazo porque eso es un golpe durísimo? O la vamos a empezar, como se dice, el bailar. Y cuando uno lo baila, hay que pasa, uno empieza a disfrutar y empieza a gozarse las cosas del lado, a tener una relación diferente. Entonces, es una decisión no cambia de un día a día, es sostenerla, y es lo más importante. La verdadera transformación no ocurre cuando uno decide, ocurre cuando no vuelves a ese patrón. La transformación no ocurre el día que decides. Me gusta esta imagen, esta imagen. El martes siguiente, porque siempre decimos, no, es el martes siguiente. Decidí puede sentirse claro cuando estás tranquila. Cuando vuelves a tener miedo y aún así te eliges. Y eso es importante. Ahí es cuando la transformación no es el día siguiente, es cuando vuelve el miedo o vuelve la situación, pero tú aún te sigues eligiendo. Y esa es la transformación que estamos buscando. Elige tu camino, es una nueva manera de vivir. ¿Listo? Después de recorrer las 4 decisiones, quiero explicarle por qué este método existe y sirve y por qué yo llegué a trabajar precisamente con eso. Porque a mí, yo lo hice, me sirvió y ahora lo estoy haciendo para otras personas y también les está sirviendo a ellos. ¿Qué tendría que cambiar en mi relación conmigo para que esas 4 decisiones dejaran de ser de teoría? Las viví. Entonces, observé, me reconecté, escuché, me elegí y me sostuve. Y ese patrón es una nueva entidad. No es que yo haya cambiado, es que cambió una nueva entidad de mí. Cómo veo las cosas, cómo vivo las situaciones, que es muy diferente. Pero este método no nació de un libro, no, nació porque yo también viví dentro de ese ciclo del abandono. Y con mi experiencia, paso a paso, lo viví y por eso se lo enseño a las otras personas, porque sé que me sirvió y, y les está sirviendo a muchas personas también. Lo que decía, o sea, yo no era, yo tenía todo, tenía una buena familia, buenos hijos, tenía todo, pero me sentía que algo era, y que un vacío, y ese vacío era porque yo me estaba perdiendo, yo me estaba dejando siempre al final, obviamente terminaba cansada, hacía muchas cosas, pero entonces primero,
Y pues también, y me di cuenta por una cultura también que tenemos, que es que la mujer es la que tiene que hacer de todo y nunca pedir ayuda ni nada de eso. Es una cultura que tenemos nosotros las latinas, pues que crecimos con eso, pero no hay que seguir ese patrón, como se dice. Entonces lo que decía, desde afuera todo parecía perfecto. Y si de pronto si le pregunta a alguien qué va a hacer, tiene una carrera súper buena, trabajo muy bueno, trabajaba internacionalmente, trabajaba con multinacionales de la cervecería, lograba objetivos, estudiaba, seguía adelante, pero como les decía, por dentro no estaba bien, había algo, me sentía como un vacío y no yo decía, pero pues que si tengo todo, ¿qué es lo que me está pasando? Y veía algunos patrones y era que no me estaba escuchando. Entonces, y ahí es cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo. Pero, y precisamente por eso tardé en reconocer que algo no estaba bien, porque desde afuera todo parecía perfecto, pero lo que decía por dentro tenía algo, como decía, algo no estaba, no estaba. Eh, listo. Vivía para cumplir, pero había dejado de vivir para mí. De lo que les decía, siempre era la responsable, cuidaba a mis hijos, era la que mantenía mi casa, siempre resolvía todo, les arreglaba, les decía chistes a ellos que yo era la que hacía la parte de la logista, siempre podía con todo. Entonces, no, yo puedo con todo, hasta que un día ya no pude más. Y la vida también me llevó a decir, o para o para. Y pues me tocó parar y, y escucharme. Y empecé a decir cuál es el patrón que yo estaba utilizando. Y la pregunta que cambió mi vida. Y si el problema no fuera mi vida, sino la relación que tenía conmigo. Y ahí me di cuenta de eso. Que no eran las cosas de atrás, no era mi vida, porque mi vida estaba muy bien. Era la relación que yo tenía conmigo misma. Era como yo me sentía, era como yo me estaba viviendo en ese ciclo del abandono. Cada vez que me daba cuenta, me daba cuenta. Y era como, era una cosa invisible que no estaba escuchando y no me estaba dando cuenta. Y eso fue lo que me llevó a decir, atención, atención. Entonces empecé a buscar respuestas diferentes. Entonces, igual seguía trabajando y empecé a trabajar con coaching. Aprendí, soy profesora de Kundalini Yoga, eh, que me ayudó muchísimo a utilizar mi cuerpo, escuchar mi cuerpo. La respiración es una meditación que me parece espectacular porque me volví a darme mis momentos de silencio. Utilizo mucho la astrología también como una herramienta. eh, Utilizo la neurociencia y entendí algo mucho más importante. Me di cuenta que todas esas son herramientas, pero que en realidad la que el trabajo era aquí interno, era día a día. Entonces, buscas diferentes formas de ver las cosas, que son esas cosas. Busco el coaching, busco el kundalini, busco el coso. Pero en realidad todos era el volver a uno mismo. Esa es una de las cosas más claves, que uno puede tener millones, uno puede leer millones de libros, no sé, pero hay que darse el tiempo para lo que decía, las cuatro decisiones que hay que tomar, que es observar, escuchar, elegir y sostenernos, que esas son las cosas más importantes que para poder volver a para romper ese ciclo y empezar una nueva forma de relacionarnos con nosotras mismas. Descubrí que el patrón siempre era el mismo. Me di cuenta que no importaba la edad, que no importaba la profesión, no importa en qué país estés, porque puedes estar viviendo en Colombia, o puedes en Venezuela, o puedes estar viendo donde yo vivo en el Reino Unido. Todos repetimos el mismo ciclo. Y sabes una cosa, no son solamente las mujeres, somos los hombres también. Todos repetimos el mismo ciclo. Y con el tiempo empecé a ver que algo se repetía, se repetía, se repetía. Eh, y como es una relación con nosotros mismos en el que dejamos
nosotras a la última de la fila. O sea, siempre todo el mundo de primeras y nosotros los últimos. Y cuando cambias tu relación contigo, todo empieza a cambiar. Entonces, empiezan las relaciones, tus decisiones cambian, tus límites cambian, tu energía y tu vida. Y eso se lo digo yo, por ejemplo, por realizar, porque yo vivía en esa angustia de ser la mamá perfecta y de todo. Y cuando empecé a cambiar interiormente, yo no necesitaba cambiar a nadie. Las cosas empezaron a cambiar porque yo era mi relación conmigo misma la que yo necesitaba cambiar. No porque todo se vuelva perfecto, porque no todo es perfecto, sino porque ya no estás tomando esas decisiones desde el mismo lugar, de pronto el miedo, de la rabia, sino desde otro punto de vista, como yo les decía, el del mar. Estamos ahora bailando la ola, en vez de darnos el golpe con la ola, es la estamos bailando todas. Y entonces me gustaría que hicieran una pregunta. ¿Qué área de tu vida crees que es la primera que quieres cambiar si dejaras de abandonarte? ¿Qué es lo primero que te gustaría cambiar? ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de abandonarte? Y eso me gustaría que se lo contestaran ustedes. No tienes que responderte ni nada, sino piénsenlo. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de sentirte culpable por elegirte, si aprendieras a sostener tus decisiones, si confiaras de tu intuición, volvieras desde la calma y no desde el agotamiento, volvieras a escucharte, volvieras a reconectarte contigo misma. Imagínate dejando de sentirnos culpa. Qué delicia. Eso es una delicia que, y que tomamos una decisión y no nos sentimos culpables. Nunca tenemos que pedir, ay, discúlpeme, eso, porque estamos tranquilas con nosotros mismos, que esa es una decisión, una cosa que nosotros necesitamos. Y cuando colocamos límites y toda la gente también va entendiendo esas cosas. O sea, como yo decía, no hay que pelear ni nada de eso. ¿Y qué pasa cuando lo intentas hacer sola? Hay dos caminos. O lo podemos hacer sola, que uno puede hacer lo que le digo, yo lo hice sola, tará, solita, me leí libros, aprendí, me metí de cursos y a veces muchas mujeres entienden y muchos de nosotros sabemos cuál es el problema, pero es cómo hacerlo. Pero es importante es tenerlo. O lo podemos hacer en acompañadas, que por ejemplo es, imagínate que tú te montes, subas a la montaña y necesitas el guía, pues puedes subir la montaña sola, ¿cierto? Pero ¿cuánto te vas a demorar? Porque no sabes, primera vez que subes a la montaña no sabes cómo subirte a la montaña, de pronto te pierdes, pero si vas con un guía que ya ha pasado y quizás sabe cómo caminar esa montaña, pues igual los dos van a llegar al mismo lugar, pero de pronto uno con la guía va a ser más rápido, te va a ayudar a sostener, si te caes, te ayuda. Entonces a veces hacerlo acompañada es mucho mejor porque entonces es como si alguien nos estuviera también sosteniendo en ese proceso. Y acuérdense que el problema no es saber. Porque sabemos, nosotros todos sabemos cómo poner límites, sabemos que necesitamos descansar y sabemos que necesitamos elegirnos. Lo difícil es sostenerlo, porque todos lo sabemos, sabemos las cosas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso, ese sostenimiento? Obviamente, lo que digo, pues solo, o lo podemos hacer acompañar para que no, nos hagámoslo como que alguien, como cuando están los niños chiquitos. Ellos caminan solos, pero cuando a veces les gusta que le cogen la manito porque para que se sienten acompañados y coger más fuercita en su caminata. Entonces ahora vamos a imaginarnos nosotros. Ya listo. Y que la primera persona a la que escuchas en la mañana eres tú. No vas a escuchar todas las cosas que tienes que hacer. Esta frase resume lo que quiero que se lleven ustedes el día de hoy. Que no se trata de dejar de escuchar a los demás, no, porque igual los vamos a escuchar. Se trata de no dejar de escucharse a nosotras mismas en este proceso, porque igual hay que hacer cosas porque que hacer, pero nunca dejarnos nosotros en la última puesto de la fila.
es volver al puesto, igual escuchamos a los otros, pero nosotros estamos de primera. ¿Qué cambiarías mañana si antes de responder a alguien que te preguntaras, ¿y yo qué necesito? Y eso es importante. Y eso quiero que ustedes lo lleven con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Quizás hoy descubriste algo importante y eso puede desaprender que es importante. Tal vez simplemente pudieras ver una frase, una decisión, viste una cosa, lo que les dije. Yo no quería que vieran 10 cosas, solo quería que vieran una cosa para empezar a ver, a observar, a elegir y a sostener. ¿Qué descubriste hoy sobre ti que no sabía, que no sabías o que no le has puesto nombre, que es importante colocarle nombre? Y como les contaba, ayudo a muchas mujeres, entonces durante los próximos días abriré algunos espacios si quieren para tener las conversaciones con mujeres que quieran entender cuál es el siguiente paso. Es una conversación, no es nada, es saber qué es qué es para ti, cómo estás tú, en qué momento de tu vida estás. em, y quiero que tomes una decisión hoy y quiero que te hagas una pregunta antes de cualquier cosa, de todo esto. ¿Estoy lista para dejar de vivir en piloto automático? ¿Estoy lista para elegirme? Y si la respuesta es sí, pero ya por lo menos hicimos uno de los pasos más grandes, esta conversación es para ti. ¿Sentiste que esta masterclass hablaba de tu vida, de tus situaciones? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres sostener un cambio? Que lo más importante es sostener esos cambios que a veces no lo dejamos. ¿Estás dispuesta a implicarte en este proceso que es una de las cosas más importantes para nosotros? Quieres cambiar, pero también quieres aprender a sostener ese cambio. Estás dispuesta a implicarte en eso. No necesitas estar segura de todo, porque no estamos seguras, sino, como yo decía, cuando uno sube una montaña, uno no sabe todo lo que le puede pasar en la montaña, pero dice, bueno, yo voy a subir, no voy a llegar hasta allá. Y ese es el gol. Pero cómo va a ser, no lo sabemos. Pero vamos seguras, paso a paso, como se dice. En esta conversación que voy a tener, si quieren, y hablaremos de ustedes mismas, hablaremos de su historia, de dónde están hoy y si realmente en qué puedo ayudarles o si de pronto yo no soy la persona adecuada y hay otra persona que ustedes ustedes los pueden hacer o de pronto decir, mire, es como yo estoy trabajando, es la persona, pero es, por ejemplo, es para hablar, porque a veces es bueno hablar y ver en qué parte del camino estamos, porque todos estamos en diferentes partes del camino. Acuérdate que la vida que deseas empieza el día que decides dejar de abandonarte. Vuelve a la idea inicial, la relación contigo. Puedes decidir. Quizás tu siguiente paso no sea cambiar toda tu vida. Quizás sea dejar de dejarte para después. Porque eso, no tienes que cambiar todo, no tienes que cambiar de casa, no tienes que cambiar de esposo, de hijo, lo que sea. Lo que necesitas es dejarte para después. Y tú eres número uno. ¿Qué pequeña decisión contigo mismo quieres recordar cuando terminemos esta clase? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para ti? Sí, primero que todo, muchísimas gracias porque duramos la hora, por haber estado acá. Y sientes que este puede ser tu momento, estaré encantadísima de conversar con ustedes. Puedes reservar una llamada. eh, me pueden escribir en el directo del Instagram o me mandan el email de que ustedes también. Y me encantaría, les mando para agendar la llamada. Muchísimas gracias, espero que les haya servido. Es un programa que yo hice porque me sirvió y sé que les están ayudando a mujeres y lo mejor es que a veces como nosotras nos gusta, es mejor a veces hablar y saber que de pronto nos pueden ayudar o no nos pueden ayudar. Muchísimas gracias y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, estamos hablando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden escribir en el chat.
Bueno, muchísimas gracias otra vez, les digo, espero que todo esté bien. Si cualquier pregunta, me pueden escribir. Estoy a la orden para cualquier cosa. Muchísimas gracias.